¿Qué tal, queridos amigos? Con el cariño y el gusto de siempre, les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios, tratando de encontrar siempre en ella vida. Estamos meditando, estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora nos encontramos en el capítulo 6, versículos del 1 al 7. La elección de los 7 diáconos. Les leo el texto como siempre y luego hacemos algún comentario. Por aquellos días, debido a que aumentaba el número de los discípulos, los creyentes de origen helenista se quejaron contra los de origen judío porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: ¿no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio, para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La proposición agradó a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios se extendía, el número de los discípulos aumentaba mucho en Jerusalén e incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Pues vean, es otro texto interesante que nos habla de estas primeras dificultades que empiezan a surgir en la comunidad. No son problemas sobre la fe, sobre la doctrina, como lo hará San Pablo en otro momento en sus cartas, que nos habla problemas serios de doctrina. Aquí en Hechos de los Apóstoles son más bien, en el capítulo 6, son aspectos prácticos. ¿Y cuál es el problema? Que los los griegos que se habían convertido al cristianismo, les reprochan a los judíos convertidos al cristianismo, que llamamos los judeocristianos, les reprochan que por qué no atienden a las viudas de los griegos pues convertidos al cristianismo. Pues cabe resaltar que sobre las viudas se habla, por ejemplo, habla la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, versículos 3 en adelante, habla qué se tiene que hacer, cómo se debe atender o quién se considera como viuda. Escuchen este dato, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Dice San Pablo: ayuda a las viudas que realmente lo son. Si una viuda tiene hijos o nietos, a ellos les corresponde en primer lugar cuidar de su propia familia y corresponder a los beneficios que de sus padres han recibido. Esto es agradable a Dios. La verdadera viuda, la que está sola en el mundo, tiene puesta su esperanza en Dios y su entrega día y noche a la plegaria y la oración. Más adelante, versículo 9, para que una viuda sea incorporada al grupo de las viudas, es necesario que haya cumplido ya los 60 años. Ya ven, ya existía esto en tiempos de la primera comunidad y eran 60 años, no 65.
Era necesario que tuviera cumplidos pues los 60 años y que haya estado casada una sola vez, que su buena conducta le haya creado una buena fama, que haya educado bien a sus hijos, ejercitando la hospitalidad, etc. Pues ahí están algunos datos interesantes sobre las viudas, la atención a las viudas. Aquí pues el problema es que no se atienden las viudas de los de origen griego. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los 12 convocaron a todos los discípulos. Aquí hay ya una distinción clara entre los 12 apóstoles y los discípulos, los macetés, los llama el texto griego. Los apóstoles, el término apóstol se refiere en Hechos de los Apóstoles y Lucas a los 12. En cambio, el término discípulos son aquellos que se han adherido a Cristo mediante la fe. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les hacen ver esto. No está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Aquí podemos ya ver cómo esta diaconía es el servicio. Ya existía en una doble vertiente. En primer lugar, la diaconía de las mesas, la caridad, el estar ayudando a las viudas que verdaderamente necesitaban, como lo ha descrito o lo describe San Pablo en esta primera carta a Timoteo en el capítulo 5. Había pues esta diaconía del servicio, pero también existía la diaconía de la palabra, del anuncio. Y entonces los apóstoles les hacen ver que no está bien que los apóstoles se dediquen a las mesas, a la caridad. Para eso tiene que haber otro tipo de personas que lo hagan, porque la palabra de Dios es una diaconía y no se debe de dejar, no se debe abandonar. ¿Y qué es lo que les dice Pedro? Los apóstoles dicen: por lo tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjense las cualidades de estos hombres, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Y entonces el mismo Timoteo quien dice cuáles son las cualidades que deben de tener los diáconos. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Asimismo, que los diáconos sean dignos, hombres de una sola palabra, que no abusen del vino, que eviten las ganancias ilícitas y conserven el misterio de la fe con una conciencia limpia. Que sean probados. Ahí están las cualidades de los diáconos. ¿Y a quién eligen? Bueno, nos da la lista de 7 hombres. Entre ellos, pues, resalta Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, que más adelante lo vamos a encontrar como un diácono ejemplar, que dará testimonio de su diaconía, y quien le inventarán, como siempre, mentiras para condenarlo. Pero esto lo veremos más adelante. Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Y después de orar, los apóstoles les impusieron las manos. Un primer momento de una ordenación diaconal, la imposición de las manos, transmisión del Espíritu Santo. Y entonces aquí hay un dato importante, como en la primera comunidad o en la comunidad primitiva ya se va haciendo esta jerarquía pues del ministerio ordenado. Se hablará de los episcopoi, de los obispos, de los que vigilaban la fe, las costumbres, la moral.
Se hablará de los presbíteroi, los ancianos llenos de sabiduría, los presbíteros. Y se hablará de los diaconoi, los servidores. Y entonces estos 7 hombres se ponen al servicio de la comunidad con una misión específica: ayudar a las viudas que verdaderamente necesitaban para su sobrevivencia. Personas abandonadas que normalmente abusaban de ellas. Entonces las viudas y los huérfanos era un grupo selecto a quien la iglesia le tenía un gran aprecio para ayudarles. Y finalmente la palabra de Dios se extendía, el número de los discípulos aumentaba. Y este dato interesante, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Bueno, está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes del Nuevo Testamento. Ojalá nosotros sacerdotes seamos los primeros en manifestar nuestra fe. Pues hasta aquí, queridos amigos, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal de Facebook de un servidor, Julius Carrillo, y en Spotify, ahí en la Diócesis de Gómez Palacio, en La Voz, ahí también nos encuentras. Comparte con tus amigos, con tu familia. Mi único deseo es que esta palabra de Dios nos ayude a recapacitar, a valorar lo que tenemos y volver a ser esos diáconos, esos verdaderos servidores de la comunidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.